Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches, estimado Paul, queridos amigos que nos siguen todos los domingos en estas transmisiones que estamos realizando. Damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Paul de San Blanc, quien es parlamentario andino, actual parlamentario andino. Se ha destacado desde el 2021 que fue electo y se ha venido trabajando, o Paul ha venido trabajando desde entonces al frente del Parlamento andino. También quisiera comentarles que Paul es abogado de profesión y actualmente está con amplia simpatía para poder concursar o contender en una lid electoral como candidato a la presidencia de la República. Paul, buenas noches. Te escuchamos a través de las redes sociales, desde mi red personal, que la compartimos, y con toda la gente que nos está mirando ya en esta noche. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí en este espacio, en este podcast que tú realizas de manera acertada. Un saludo afectuoso a todos quienes nos están viendo. Buenas noches, Paul. Muchas gracias. Paul, esto es un poco informal, no es algo, no hay un matiz como tal, no es una entrevista, no es una, ¿qué te digo? Es más una conversación que la podemos tener en torno siempre a la coyuntura. Hoy hay tres temas centrales en esta noche. La primera es sobre el 10 de agosto, ¿no? Tú sabes, incluso fruto de ello tenemos un feriado. Otro tema que te quisiera plantear para poder conversar también es el tema ya de la muerte, del año de la muerte de Fernando Villavicencio. Y un tercer tema es un poco la coyuntura, ¿no? ¿Cómo ves tú la coyuntura de país? ¿Cómo está el Ecuador? ¿Cuáles son tus iniciativas? ¿Cuáles son tus objetivos en este tiempo? Lógicamente para contribuir a mejorar las condiciones del país, porque ese es el hecho que nos ocupa. Yo también soy político y siempre estoy inquieto por la situación del país. Así que con este primer tema, Paul, ¿cómo has pasado el 10 de agosto? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo le ves tú al país en torno a vivir 215 años más del primer grito de la independencia? Y por cierto, porque tú también eres quiteño, ¿no? Así que con Así esto es. iniciamos, Paul. De ahí nace la frase Quito, luz de América, ¿no? Con esa primera grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, gracias a nuestros criollos quiteños que abandonaron la bandera de la libertad, de esa lucha histórica que tenían y que tenemos los ecuatorianos y todos los latinoamericanos por lograr esa soberanía en nuestra región. Esto liderado por Montúfar, otro héroe de esa época, Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez Quirola, que formaron la Junta Soberana que dio inicio a este proceso libertario que culminó el 24 de mayo de 1822, si mal no recuerdo, donde ya se logró la plena libertad de nuestro país y la independencia, ¿no? Bueno, Paul, ¿te gustaba a ti la historia en el colegio, en la universidad? ¿Lo conoces muy bien? Sí, yo era sociales, cuando todavía existían las ramas, yo era sociales y la verdad es que la historia me agrada. Pero tú eras sociales, ¿en dónde tú estudiaste? ¿En Quito o en Guayaquil? Porque comprendemos de Yo que, estudié en Quito, yo estudié en Quito, en algunos colegios, no es que era un alumno ejemplar, la verdad es que era muy travieso. Y sí, cuando ya estuve en tercer curso, me parece que es cuando se escogía uno que se quería ser físico, matemático, químico, biólogo o sociales, yo escogí por ser sociales, ¿no? Y de ahí eso desembocó después en que yo escoja la carrera de Derecho, pero ya estudiando en Guayaquil. buena cosa. Bueno, mira, y nos hablas también del hecho de que el primer grito de la independencia, y este primer grito de la independencia, claro, se da en función de lo que vemos también ahora, ¿no? Hay personas que se inquietan por la política, habemos personas que nos inquietamos por el país en ese entonces también, de los que tú mencionabas, ¿no? Bueno, Juan Pío Montúfar, que lo nombran presidente, que sea presidente ocasional o presidente transitorio de la Junta de De la Gobierno, Junta Soberana.
de la Junta Soberana en ese entonces, ya había o desde siempre ha habido este interés por mejorar las condiciones del país, Paul. ¿Cómo ves tú? Bueno, la independencia, la soberanía, el que no nos impongan lo que debemos hacer como ecuatorianos, tener plena libertad económica, sin dependencias extranjeras, y más que nada ahora la lucha por la libertad económica contra las grandes transnacionales que están queriendo operar en Ecuador, en el caso de las empresas mineras, ¿no? Yo creo que son nuestros recursos y nosotros tenemos que saber cómo administrarlos de la manera más eficiente, optimizando también los mismos y precautelando nuestros recursos hídricos, nuestros ríos, que son hoy por hoy las cloacas de las ciudades. Es decir, antes peleábamos por liberarnos un poco de, o tener una independencia administrativa. Si bien es cierto, administraban los criollos, los hijos de españoles, por la independencia, por la autonomía política. Hoy luchamos por los temas de Hoy luchamos corrupción, de la por la contaminación corrupción, ambiental. estamos secuestrados por el crimen organizado, por políticos nefastos que solo tienen intereses personales, eh, por las decisiones desacertadas del gobierno de dejarnos imponer todo lo que de lo que establece el FMI, de no hacer buenas negociaciones y que eso permita que el Ecuador se desarrolle de mejor manera. Vemos como, por ejemplo, según datos de Paz Global, eh, el Ecuador en todo lo que abarca la violencia producto del crimen organizado tiene un gasto aproximado de 12.000 millones de dólares. Los camaroneros dicen que aproximadamente gastan 200 millones de dólares en seguridad, Cristian. Sí, En sí. minería ilegal, según datos del propio Ministerio de Energías de Minas, aproximadamente perdemos 1.000 millones de dólares que se fugan producto de la minería ilegal. Entonces, recursos existen en el Ecuador. Lo que pasa es que, claro, se los llevan unos pocos pillos y los ecuatorianos tenemos que pagar después toda esa desastre en el cual nos tienen ahora los políticos y esos grupos económicos que no quieren aflojar. Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Se va desarrollando en torno a yo. Mira ese dato que yo no sabía lo que tú me mencionas, de que los camaroneros tienen que pagar esa cantidad por seguridad, cuando tranquilamente se podría invertir en otros temas, ¿no? Si bien es cierto, hay esos problemas profundos que tenemos hoy en cuanto a la seguridad, y es para finalizar esta primera parte, esta primera etapa, que nos lleva a la otra, es decir, antes se luchaba por una independencia o por una autonomía político-administrativa para poder nosotros mismos administrar nuestro propio país. Hoy la lucha es contra la corrupción, contra la inseguridad, lo que tú has mencionado. Y esto nos acarrea a otro tema, que es el segundo de lo que vamos a topar aquí. Un poco de lo que es un año ya de la muerte de Fernando Villavicencio, que se van por estos mismos temas. Paul, ¿qué opinión te merece? Bueno, el lamentable hecho que sucedió hace un año atrás, donde estos grupos del crimen organizado conjugados con ciertos sectores políticos que se veían amenazados por las denuncias que Fernando Villavicencio había planteado, o los puertos que se encuentran en el Ecuador, que muchos ni siquiera tienen vigilancia policial ni militar, que servían para o sirven para la exportación de los alcaloides, de la droga. Yo creo que se abrió muchos frentes por ser así, ¿no? Muy frontal, muy en su personalidad, queriendo realizar un cambio para el país positivo, combatiendo a las mafias, y eso provocó que al ver que él iba subiendo en las encuestas para en ese momento participar como candidato a la presidencia, decidieron acabar con su vida. Es bastante complejo lo que pasó, lo que sucedió exactamente ya hace un año, Paul, y todavía no se ha logrado dar con los responsables, ¿no? Para poder ver. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Es adecuada un poco se necesita esa valentía para poder luchar, Paul? Así es, de hecho, él decía, una mariposa hace verano.
Imagínense lo que podríamos hacer varias, imagínense lo que podríamos hacer todos juntos como ecuatorianos luchando y poniendo el hombro para combatir este mal que tenemos, que es la corrupción en las más altas esferas del poder. Yo creo que ese es el cáncer que tenemos los ecuatorianos que tenemos que erradicar de raíz para poder lograr un desarrollo sostenible, sustentable, a través de la innovación, combatiendo duro a las mafias. Pero las mafias se Hay que alimentan y luchar, pueden, claro, las mafias se alimentan precisamente de los políticos deshonestos, de claro, los o sea, servidores públicos deshonestos, de los jueces deshonestos. claro, Vemos o cómo sea, han asesinado no solo a Fernando Villavicencio, al alcalde de Manta, a personajes de medios de comunicación, y hasta la presente fecha no sabemos ni quiénes fueron los asesinos. claro, o sea, es decir, bueno, todo esto, lo que estamos viviendo cuando éramos pequeños, éramos chicos, adolescentes, había el crimen, digamos, o sea, la delincuencia común, pero no había el crimen organizado transnacional como lo vemos hoy, ¿no? Y en torno a ello es lo que ha sucedido, por la forma de ser, claro, ese ataque o el discurso agresivo que tenía Fernando le lleva a que le pase lo que lamentablemente pasó y hoy nos encontramos en esta situación. Pero necesitamos alguien a sí mismo con esa misma fuerza, con esa misma valentía, Paul. Totalmente, frontalidad contra el crimen organizado, contra los corruptos, contra los delincuentes. Pero esto es a través de una reconstrucción de la democracia, reconstrucción del tejido social, reconstrucción de un país que necesita a gritos de inversión social, ¿no? Atacando a los evasores de impuestos, atacando a las personas que defraudan al fisco, porque cuando ellos evaden los impuestos, defraudan al fisco, dejamos de percibir tributos que sirven para lo principal, querido Cristian, que es la educación. Hemos dejado abandonado a los jóvenes, a los chicos, al presente y futuro de nuestro país. Te voy a dar un dato espeluznante. En el último A periodo ver, escolar, 78,000 chicos, niños, niñas, jóvenes, desertaron de la escuela. Uno de cada cuatro de esos chicos por no tener la posibilidad de tener un medio de transporte para llegar a su escuelita o a su colegio. Y después nos preguntamos por qué tenemos las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora. Precisamente por claro, eso, porque no hemos invertido en la educación, en los niños, en la salud, en la infraestructura, en lo principal que tiene que invertir un Estado. Y entonces, cuando nosotros precautelemos a los niños, a la familia como pilar fundamental de una sociedad sana, vamos a tener resultados no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. No va a haber, con los datos que te estoy dando, de 78,000 chicos que no se están educando, no vamos a alcanzar los recursos ni las cárceles para después atacar el problema con tanto desocupado que va a existir, porque no van a tener las herramientas o no van a tener el empoderamiento, la libertad. ¿Cómo se logra la libertad si no es a través de la justicia social? Entonces, claro, y aquí te cuento un dato. Igual con lo que pasa con las mujeres. Mira, yo estuve en una comunidad en la selva y ellos me regalaron unas pulseritas y les compré unas vajillas que eran de hecho, me parece que eran de bambú, me parece, ok, muy lindas. Y ahí, hablando con ellas, me comentaban de que hace, ¿qué serán? Unos años atrás, los maridos labraban el campo y les decían que dejen de ser vagas, porque ellas pasaban haciendo estas pulseritas. Una de ellas viajó a Europa y empezó a vender las pulseritas y las vendía a $100, $200 y empezó a hacer como un mercado para sus productos. Y lo mismo pasó con otra que viajaba a Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que empezaron después a vender vía internet y empezaron a ganar más dinero que sus esposos. Entonces, luego de eso ya viene el empoderamiento y la libertad de decir, ¿sabes qué? No soy una persona mantenida, soy una persona que tiene autonomía económica y que esto me permite que si no me encuentro satisfecho con la persona con la cual convivo, puedo alejarme porque no tengo una dependencia.
¿Me explico? claro. Lo mismo los Sí, ecuatorianos, eso necesitamos los ecuatorianos, tener las herramientas para poder empoderarnos y ser libres económicamente. Una vez que tengamos eso, la sociedad va a caminar de diferente manera. Y para eso tenemos que cambiar la malla curricular sí. en las escuelas. Paul, y mira, Sí, justo o sea, lo que estamos conversando ahorita nos acarrea al tercer punto, que es lo que íbamos a tocar, ¿no? En función de lo que tú nos has comentado, si bien es cierto, claro, para retroceder un poco, hay el crimen organizado que recluta fácilmente a los adolescentes que no tienen, digamos, actividades de ocio, de recreación o educativas también, a su vez, hay problemas en la casa y el Estado no se ha preocupado. Todos esos adolescentes, todos esos niños, esos jóvenes, van a alimentar de estas estructuras. Paul, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? lo conozco de primera mano, Cristian. En lugares como Monte Sinaí, Sociovivienda, la entrada de la 8, el Guasmo o sectores periféricos de Esmeralda, donde están las bandas del crimen organizado, a los niños los obligan a incursionar en el sicariato, en el narcotráfico desde muy pequeños. De hecho, muchos de sus padres están también metidos en el negocio. Y si ellos no colaboran o no participan, empiezan a matar a sus hermanos, a su mamá, los amenazan. Y eso es, todo lo que está pasando es producto de lo que estamos viviendo. Eh, Hay cifras que salieron hace poco, que en la zona 8, lo que es Durán, en el mismo periodo del año pasado, comparado con este periodo de enero a julio, los asesinatos se han incrementado en un 170%. Y el otro día en una entrevista me preguntaron, oiga, ¿usted cree que se puede solucionar todo en 7 meses, como tratando de justificar al gobierno actual? Y yo les dije, es complicado solucionar lo que estamos viviendo, pero por lo menos no vamos a empeorar, pues. Alguna mejora tiene que haber, considerando de que se subió el impuesto del IVA, que es un impuesto regresivo, para precisamente utilizarlo en materia de seguridad. Claro, Lamentablemente vemos que eso no ha sucedido, no se está equipando de manera adecuada a la policía, no se ha incrementado la fuerza policial y eso ha generado que siga campeando el crimen organizado en todas y cada una de las ciudades del país. claro. O sea, es decir, tú crees específicamente, bueno, yo coincido contigo, el Estado debe invertir en educación, o sea, es decir, debe haber un trabajo preventivo. Yo alguna vez le escuché, y bueno, y hoy es nuevamente alcalde de Medellín, él una vez en una de sus propuestas, él decía que a la delincuencia hay que atacarla de tres formas. Decía, primero en la preventiva, ¿no? Luego decía en la reactiva, o sea, es decir, en la acción, en el caso de que le veas a una persona que está delinquiendo, ¿qué hace el Estado? Y luego en la correctiva. Entonces, él decía que en función de eso se tiene que distribuir los recursos. Deben ir más recursos a la preventiva que a la correctiva, porque ya las cárceles es la correctivo, pero tienes De que acuerdo. llegar más a la parte preventiva. ¿Cómo ves tú? ¿En qué se invertiría más para lograr prevenir a futuro este problema? He estado en Medellín, conozco la realidad de esa ciudad y claro, acá en Ecuador vivimos apagando incendios, no trabajamos en prevención en ningún sentido. Mira que cada que pasa un desastre, como el que pasó aquí en la Gasta, ahora se vuelve a repetir. En temas de delincuencia organizada es un abandono que hemos tenido por muchos y muchos años donde se le ha abierto la puerta para que se puedan fortalecer estos grupos criminales y lo que debemos de hacer es más bien fortalecer los sistemas educativos. ¿Para qué? Para que los niños se puedan desarrollar en un ambiente que les permita no estar en este tipo de actividades, protegerlos para que no los amenacen si no quieren ser parte. Y esa es una de las formas en las que podríamos atacar este grave problema, ¿no? Acordémonos que nos quitaron las carreras técnicas en donde se daba a veces mecánica, contabilidad, fotografía, y los chicos o los jóvenes ya se graduaban con la posibilidad de incursionar en el mercado laboral.
lamentablemente eso se dio de baja y hoy por hoy vemos que los resultados, ¿no? Entonces creo que Bien, uno de los principales pilares en los que debemos trabajar para recuperar a nuestro país desde la educación, proponiendo ir a la cuarta revolución industrial en las tecnologías de la información y el conocimiento, carreras técnicas que vayan a eso, educación sexual y reproductiva para fortalecer el núcleo familiar y darles la oportunidad a las personas de saber cómo manejar la familia, la economía familiar, eh, entre otras como cívica, ética, que también fueron abolidas y que ahora tengo entendido que se las están queriendo implementar nuevamente. Pero claro, yo creo que por ahí parte la educación, la salud también como premisa para el desarrollo. Vemos que uno paga el IES, pero lamentablemente no se puede uno hacer atender en ninguno de los hospitales que oferta el Seguro Social. Estuve conversando la otra vez con un secretario de la Fiscalía y me decía, doctor, el otro día pedí cita para hacerme atender, tenía una emergencia y me dieron cita para 3 meses. Entonces, a la gente, encima de que paga para hacerse atender, o paga el IES, el seguro social, tiene que pagar un seguro privado porque no le sirve de nada el seguro social. Y vemos claro, que, y vemos en las noticias que las máquinas de los hospitales están todas dañadas, que no sirven. Entonces, eso es a propósito, para que te deriven a las hospitales privados que tienen convenio con el ISSSTE. Entonces, todo es un negociado. Y ahí se claro, fuga la plata, y se fuga la plata, y se fuga la plata. Entonces, tenemos que hacer una auditoría generalizada en el Ecuador, auditoría generalizada, inteligencia y contrainteligencia, y depurar todas las instituciones y organismos del Estado. Es la única claro. forma para salir y para recuperar los recursos que se van y se fugan por corrupción. Según la Cámara de Comercio Internacional, en el Ecuador se nos va aproximadamente al año 5.000 a 7.000 millones de dólares en corrupción. Entonces, ahí se van todos los recursos. Pero el Ecuador tiene plata, está mal administrado, que es diferente. Ok. Paul, justo para cerrar este tema de la educación, el, el, tú propones o tú promueves ir hacia una educación, o sea, o hacia un modelo educativo basado en la cuarta revolución industrial, es decir, tecnologías. ¿Y cómo ves el hecho de lo que tú mencionaste, ¿no? Las carreras, fomentar o que los jóvenes vayan hacia allá más a las carreras técnicas, es decir, tecnologías, técnico, no sé, en Marketing soldadura, digital, marketing multimedia. digital. Por favor, son carreras cortas que se las puede dar en el colegio y los chicos pueden salir ya con una carrera para trabajar. Si acaso que el trabajo es mala palabra, el trabajo es dignidad. O sea, es decir, tu modelo educativo iría hacia allá, hacia eso. Claro, generar carreras técnicas que les permitan a los jóvenes en los colegios, ya cuando estén en secundaria, tener la posibilidad de salir con alguna profesión, ¿no? Y que esa profesión le permita para lograr también entrar a la universidad y estar en una profesión ya más avanzada, ¿no? Ok, Desde, claro. desde el Parlamento Andino hemos trabajado en la red andina de universidades acreditados que tiene como fin la homologación de los títulos universitarios para lograr ese turismo regional universitario, estudiantil, para lograr que los jóvenes puedan estudiar y tengan la posibilidad de estudiar diferentes carreras en cualquiera de los países de la región andina. Y esto tiene el aval de la Universidad Complutense de España que va a proponer los más altos niveles educativos, por ejemplo, en carreras como medicina, que son más homologables que en relación al derecho, que tenemos diferentes normativas, pero en medicina, por ejemplo, homologar las carreras en esta red andina de universidades acreditadas que tiene ya en el Ecuador tenemos adscritas a la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad Central del Ecuador, la UTPL de Loja, la Universidad Nacional del Chimborazo, entre otras de las más prestigiosas del país, y de Perú, de Colombia, de Chile, de Bolivia, para que los profesionales que se gradúen de estas universidades puedan trabajar en cualquiera de los países de la región y dinamizar la economía, dinamizar la integración y en el futuro también que con la Universidad Complutense lograr que se puedan homologar también en la Unión Europea. Ok, esta idea está genial, Paul. Es decir, que con la experiencia que tú ya tienes desde el Parlamento andino, un joven que se gradúe en el Ecuador con un título, no sé, te voy a decir, de ingeniero civil,
pueda homologar o trabajar en cualquier país de la comunidad andina. Claro, esa es la idea. ¿Cómo pasa con el proyecto Erasmus en la Comunidad Europea? Buenazo, buenazo. Tal cual. Y otro ¿Y, y ejemplo, cómo está el avance de este proyecto? ¿Hasta dónde está? ya están las universidades adscritas, ya se nombró los directivos, está avanzando. Y yo pienso que ya el año que viene empezamos estamos gestionando con los gobiernos para que, por ejemplo, en el caso del CENESIT, lograr que se dé la apertura para esta iniciativa. Recordemos que el Parlamento Andino creó la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador, que Ah, ok, brinda una ok. excelente malla curricular para profesionales de maestría. Y en ese sentido estamos con esto que ya está en camino, ya están adscritas las universidades, ya hay un directorio. Entonces va a haber una revista digital para que los académicos presenten sus estudios, ¿no? Sus tareas, sus Científicos. trabajos. Y otra de las cosas que también que hemos impulsado es la Red Andina de Autoridades Territoriales, que tiene como fin integrar a los prefectos, a los alcaldes, a los gobernadores. Tuvimos hace poco, el mes pasado, la reunión en el Cusco, y que estos se puedan vincular con los multilaterales, como por ejemplo el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, o la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, que es parte del sistema andino de integración, donde pertenece el Parlamento andino, y que alcaldías pequeñas que sus presupuestos son cortos y no les permiten acceder a estos créditos, logren a través de una mancomunidad solicitar estos créditos que muchas veces son inclusive no reembolsables para los proyectos, y que los prefectos, los alcaldes puedan lograr plasmar las políticas públicas en territorio, ¿no? Recordemos Ok. que para mí, principalmente, un presidente, si no está en relación constante con los prefectos y los alcaldes, pues no creo que pueda tener una buena gestión, precisamente porque los alcaldes y prefectos son los que plasman en territorio, ¿no? Las políticas públicas. Ok, Otra de las cosas perfecto. sí, que nos ha permitido, para terminar sobre la red de autoridades territoriales, es la Ok, regionalización de las políticas públicas. Fíjate tú, Cristian, que hace 4 meses estuvimos en Manizales. Recordemos que ok. Colombia es un país que en toda su vida política ha tenido a la derecha al mando de los gobiernos. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer la industria licorera de Manizales. 1,5 millones de barriles de ron. Los terceros exportadores de ron del mundo, el ron Caldas. Tienen también aguardiente. Importan todo el alcohol de Ecuador, Cristian. ¿Y sabes qué? Lo que más me sorprendió, industria pública licorera de Manizales. Industria pública, O sea, es que una genera empresa lucros. pública. Es una empresa pública, licorera. Y hablaste Imagínate de, a hablaste de cuántas Medellín. personas darán trabajo, ¿no? Imagínate, dan trabajo a la gente empoderada, y obviamente los directorios no son con los amigos del político de turno o del presidente o del alcalde, porque eso es lo que nos tiene mal a los ecuatorianos. La gente que está en los directorios de las empresas públicas tiene que tiene que tener 3 PhDs, gente técnica, gente que conozca con trayectoria y que puede dar este, frutos para esas empresas, que genere, que existan recursos para educación, para salud, y al mismo tiempo generar empleo, ¿no? Y también dinero para la reinversión en lo que se tenga que reinvertir dentro de la empresa, manejar como una empresa privada pero en pública. Entonces ahí, cuando me hablan de que las empresas públicas son sinónimos de corrupción, pues les digo, no es así. Conozco modelos totalmente exitosos. Fíjate tú, ya que hablaste de Medellín, la empresa pública de Medellín, que maneja inversiones en 19 países, incluido el Ecuador, aquí en el metro de Quito, y tiene Claro, varios claro. modelos de gestión en temas de hidroeléctricas, trenes, etcétera, etcétera. En Chile lo propio con Codelco, y hay muchas empresas, y Codelco es la que tiene la empresa minera El Teniente, esta que es la que nacionalizó Allende y que le permitió el desarrollo económico a Chile a través de la explotación del cobre. Y O nosotros sea, tenemos minas de cobre gigantescas. ¿Y quién se lleva la plata? ¿Quién se lleva la plata? Por claro, favor. claro. Sí. Es decir, mira, mira, Paula, ahí, aterrizando un poco lo que hemos hablado del tema de la educación y con la visión que tú tienes ya en Latinoamérica con un trabajo regional, eh,
todo esto tiene que llevarse a cabo porque nosotros como país tenemos problemas de empleo. Una vez trabajado ya en el tema educativo, en un modelo, en un modelo educativo para el Ecuador, ¿cómo le aterrizamos esto en cambio en el empleo o emprendimiento, Paul? Cristian, es una cadena de valor. Si tú tienes personas capacitadas, instruidas, es mano de obra calificada. ¿O tú crees que va a venir una empresa transnacional a invertir en un país donde no va a tener mano de obra calificada para poder sacar adelante su empresa? Es un plus tener gente educada, gente capacitada e instruida. Es una cadena de valor inclusive para los mismos empresarios ecuatorianos que van a ver que sus empresas se van a desarrollar de manera más adecuada y que su mano de obra, jóvenes que se incorporan al mercado laboral, son gente que le va a producir mucho más que una persona que no está capacitada y que a la empresa le toca invertir en su capacitación. Entonces, es una Perfectamente. cadena de valores, todo está ligado para el desarrollo. Todo está ligado, no solo para la seguridad, sino también para el desarrollo económico. Hoy por hoy tenemos una fuga de cerebros impresionante. Todo el mundo se quiere ir del país por la delincuencia, por la crisis económica, y quienes se van y los que tienen más oportunidad de irse son las personas que están instruidas, los profesionales, Los y se van y consiguen profesionales, trabajo ¿no? en otros países. Entonces, nuestro país está en una situación muy grave porque precisamente no le damos ese ecosistema a los profesionales, a los empresarios, para que se desarrollen adecuadamente. Y eso es lo que propugna la socialdemocracia, ¿no? Ya lo decía Joseph Stiglitz en su libro El malestar de la globalización. Él decía, no soy tan ingenuo para pensar que el Estado tiene que regular todo el mercado, ni tan tonto para pensar que el mercado va a resolver los problemas sociales. Entonces ahí logras el equilibrio entre lo que es darle un ecosistema a los emprendedores de emprendimientos, porque la socialdemocracia no dice que el capitalismo está mal, porque toda persona tiene ganas de desarrollarse, de emprender, de impulsar, de generar riqueza, riqueza para él. Y Claro. obviamente al generar riqueza para una persona, al emprender, genera tributos. Y esos tributos O tienen que ser sea, utilizados para educación, para salud, para infraestructura, para seguridad, porque eso le va a dar ese ecosistema para que el empresario, el emprendedor se pueda desarrollar. Todo va de la mano. Paul, o sea, es decir, fíjate algo, y ahí le has llevado a la conversación justo a este tema de lo que íbamos a topar en el modelo, porque ya claro, tenemos, siempre debe haber aterrizado un modelo para que pueda conducir. Cuando ya uno no esté, eso pueda conducirse solo. El libre mercado, claro, quiere que una libre competencia, empresas y que no haya regulación del Estado. La extrema izquierda quiere estatizar todo, pues. Pero claro, la socialdemocracia te habla específicamente de lo que tú has mencionado. Es decir, impulsar los emprendimientos, impulsar la empresa privada, pero que el Estado regule, que el Estado no se haga de la vista gorda frente a lo que pasa, Paul. ¿Eso nos estás comentando? Así es, políticas de Estado y no políticas de gobierno. Yo conversando en un foro con el exgerente de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, él nos comentaba de que hay un problema grave que tienen varios países de la región, que es el refundacionalismo crónico recurrente. Es decir, que cada gobernante que viene, borrón y cuenta nueva de todo, a pesar de si están, hay, o si se han hecho políticas públicas exitosas, prácticamente eso, como lo hizo el adversario político, lo borran. Entonces creo que debemos cambiar esa forma de hacer política y más bien irnos por un Ecuador que apueste a los empresarios, a los emprendedores, pero sin dejar de lado lo social, la educación, la salud y la infraestructura. Tú bien lo has dicho, no, hemos estado polarizados por estos gobiernos neoliberales, pero también por estos gobiernos de izquierda, más llamado izquierdas, que yo le digo la izquierda neoliberal. ¿Por qué? Fíjate tú que en el gobierno de la Revolución Ciudadana fue donde más se dieron concesiones mineras. Claro. Entonces, yo, en mi caso, yo creo que la minería se debe dar, pero se debe dar respetando el medio ambiente y respetando la voluntad del pueblo, la consulta previa, libre, informada, la consulta ambiental. Fíjate tú que cuando se iba a explotar el Yasuní, hubo una gran oposición, se pidió que se realice la consulta
previa o una consulta popular para ver si los ecuatorianos estábamos de acuerdo o no, y no les interesó. Entonces, ¿qué tipo de izquierda es esa que no permite que se haga una consulta ambiental para la no explotación de un ecosistema maravilloso, uno de los ecosistemas más importantes del mundo? Por favor, te pongo otro ejemplo. ¿Tú sabes cuánto las Galápagos genera de riqueza al Ecuador, siendo la joya de la corona en temas turísticos? Mm, Siempre hago esta mucho, pregunta. Paul. Nadie sabe cuánto generan las Galápagos. Sin embargo, hay hoteles que cobran 5,000, 6,000, 7,000 dólares por noche por persona a estrellas, a gente que viene de Europa. Ahora se está cobrando 200 dólares para los extranjeros que ingresan al parque. Pero te quedas loco porque a pesar de que genera recursos importantes, en las Galápagos no hay planta de tratamiento de aguas residuales y servidas. No tienen escuelas de calidad. No tienen centros ni Universidades, hospitales de universidades. calidad, por favor. ¿A dónde se va la plata? Del año 2009 al 2017 la deuda externa estuvo en 40,000 millones de dólares. Hoy por hoy la deuda externa va a alcanzar los 90,000 millones de dólares. ¿A dónde se fue esa plata? ¿A dónde? Entonces vemos una Claro. fuga de capitales terrible que está generando la inestabilidad que tenemos hoy en día los ecuatorianos. Y nadie nos dice, habla de las cuentas. Y yo soy fiel creyente de un gobierno abierto, donde tú pagues tus impuestos, como en Chile todos tienen el código único. Y si tú pagas impuestos en el programa cuando tú abres este código, ¿no? Cuando te ingresas a la web y abres este código tuyo único, tú sabes que ese dinero se fue a tal carretera, a tal escuelita, pero sabes dónde se van tus recursos. Acá nosotros Sí. no sabemos, todo es reservado, nadie sabe qué hacen con la plata, van a sacar un crédito, pero después es para pagar la misma deuda. ¿Cómo nos seguimos endeudando? Y la inversión social. Y hay que tener en cuenta, Cristian, que somos los primeros exportadores de atún del mundo, de banano del mundo, de camarón del mundo, uno, dos o tres de flores, de cacao, de café y una serie de productos. Entonces, Perfecto. por Y, favor, Paul, y justo en esa parte te iba a mencionar, en la experiencia que tú has tenido al estar viajando constantemente en la región, ¿hacia dónde crees que se debe apuntar esos productos locales que vamos haciendo, ¿no? La papa, la macho, la jícama, la quinoa, todo lo que se va produciendo, ¿cómo debemos industrializarlo, exportarlo en función de tu experiencia, Paul? mira, el Ecuador es un país con tantas riquezas en lo turístico, en su gastronomía, eh, que la promoción de todos nuestros productos no ha sido la adecuada. Fíjate tú que Perú en su gastronomía ha logrado repuntar de tal manera que hoy por hoy la gente acude a Perú no solo por el turismo cultural, por Machu Picchu, por el Cusco, sino también por el turismo gastronómico, por todos esos productos que ellos lograron promocionar. Y de la misma manera, yo creo que el Ecuador tiene que promocionar sus productos a nivel internacional, estar en todas las ferias más importantes del mundo, ¿no? Nuestro cacao tiene que ser impulsado de la manera más adecuada, considerando que es el cacao más rico, más apetecido por los mercados internacionales. Lograr tener una materia ya elaborada, un producto ya elaborado, el chocolate, ¿no? Y esto presentarlo hacia la comunidad internacional. Cuando hablo con mis compañeros peruanos del Parlamento, les digo, su comida es riquísima, y está bien promocionada, pero la ecuatoriana es mejor e inclusive tenemos más variedad. Entonces, Claro. eh, tenemos para desarrollar varios productos. Y una cosa que te quería comentar también, que veo que es un problema que tenemos acá en el Ecuador. Estuve en Qatar hace unos 2 años atrás, en un foro, una conferencia que me invitó a las Naciones Unidas contra la lucha, en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Y ahí tuve la oportunidad de conversar con unos parlamentarios de Arabia Saudita. Y ellos me decían, ¿por qué la economía del Ecuador está mal si tienen petróleo?
Y ahí me preguntaron, me dijeron, ¿ustedes tienen refinería? ¿Cómo hacen? ¿Importan la gasolina? Yo les digo, la mayor parte de los productos derivados del petróleo son importados. Solo se agarraron la cabeza y dijeron, ¿cómo así? Y fíjate tú que las únicas refinerías que tenemos, creo que una está en Santa Elena, pero la más importante es Esmeralda, es una refinería que está colapsada, que las inversiones que se han hecho de manera inadecuada. Nosotros tenemos que por lo menos tener una refinería que abastezca el producto, perdón, el consumo nacional, para no tener que importar todos los derivados del petróleo. Porque después de eso me puse a investigar y entre lo que nosotros exportamos de petróleo y lo que importamos de derivados del petróleo, en muchos años estamos tablas y a veces importamos más de lo que exportamos, entonces no nos quedan recursos. Como tú, es como que te digas, ¿sabes qué, Cristian? Vas a exportar cacao, pero tú mismo, Cristian, importas del chocolate. ¿No es mejor que tú que tienes el cacao hagas del chocolate e importes ya la materia elaborada? Es lo lógico, ¿no? Entonces, y si no lo haces, por lo menos haz para tu consumo personal. Claro. En ese Ahora, Paul, momento mira, vamos a ver una mejoría en la economía. fíjate algo para poder ir aterrizando en términos, hemos hablado de la educación, de la seguridad, hoy estamos hablando del emprendimiento, del empleo, pero aquí hay un dato central también, y en función, esto lo traigo a colación en función de lo que dices del petróleo, ¿no? ¿Cómo va a estar si nosotros no tomamos políticas ambientales? ¿Qué va a pasar con el Ecuador a futuro en la parte ambiental? ¿Qué va a pasar con la región? ¿Qué va a pasar con el mundo en los problemas ambientales? ¿Cuál será tu política en torno a esto, Paul? A mí me preocupa bastante la situación de nuestros recursos hídricos, Cristian. El agua va a ser mucho más apetecida en el futuro que el oro. Inclusive yo creo que las guerras se van a producir por el agua, ¿no? Por la escasez de este líquido vital. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos hacer minería en lugares donde hay fuentes hídricas importantes, no podemos hacer explotaciones de recursos minerales donde podamos afectar o a riberas de ríos o utilizando materiales como el mercurio que te matan todo, te afectan a la salud del ser humano. Fíjate tú que la mayoría de empresas que digo, de los mineros ilegales que se encuentran explotando en el río Yusupino, río Napo, utilizan el mercurio para extraer el oro. Ese mercurio queda a las orillas del río, mata todo ser viviente e inclusive genera enfermedades como el cáncer a los habitantes de la zona. Y yo pregunto, cuando hay estas enfermedades y en estas poblaciones susceptibles que no tienen recursos, ¿quién tiene que pagar para curar esas enfermedades? ¿Quién es el que tiene la potestad y la obligación de sanar a estos enfermos? El Estado. Entonces, es otro gasto que tenemos que hacer producto de la minería ilegal que se lleva nuestros recursos y al mismo tiempo nos deja un pasivo ambiental y genera enfermedades por los productos y los químicos que utilizan. Entonces, ese es un círculo vicioso que hay que acabar. Ok, perfecto, Paul. Mira, en la parte final estamos ya concluyendo estos conversatorios que vamos realizando, estos conversatorios que los vamos haciendo todos los domingos porque nos inquieta el país, nos inquieta las provincias de los nosotros cada uno, la región, las ciudades también. Por eso he decidido yo también involucrarme en el tema político, en el tema público, porque me inquieta, pues no. Ahora nos vamos a un asunto central y con esto que quiero que te dejo planteado dos temas. Tú has mostrado interés por la política pública, has mostrado interés por ser parte de la política partidista también, y sabemos de que estás terciando por una precandidatura para la presidencia de la República. Esto quiero sellar con estos dos temas. ¿Qué opinión te merece a ti lo que está pasando en Venezuela y cómo lo atas en función a la posición que estás tomando hoy como un precandidato para la presidencia de la República, Paul, para ir terminando? Mira, en la mesa directiva del Parlamento andino se pronunciaron en el sentido de que se respete la voluntad del pueblo venezolano, de que si existen impugnaciones
existan las veedurías del caso, pero me pareció un comunicado muy débil del cual no estoy de acuerdo. Yo me voy más por la línea de ciertos países que han condenado el contexto en el que se dieron las elecciones, un contexto de mucha represión a la oposición, un contexto en el cual a los veedores internacionales de la oposición no se les permitió el ingreso y a muchos los sacaron de Venezuela. Hubo un apagón, como ya nos tienen acostumbrados los del socialismo del siglo XXI, lo cual genera obviamente inconformidad por parte de la población venezolana y desconfianza. Por otro lado, Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, fue contralor del gobierno de Nicolás Maduro y hombre de confianza, mismo que dejó cuando fue contralor afuera de las elecciones a María Corina Machado y a otras 13 personas más. Y él fue el que dirigió el proceso electoral, evidentemente amañado. Hoy por hoy, todos los organismos internacionales, los mismos presidentes de la región, como Lula da Silva, el mismo presidente Boric, Petro, han solicitado que se abran las urnas y se pueda hacer un análisis pericial, inclusive de las actas, para poder darle un poquito de Validez. veracidad a lo que es validez. Entonces, y eso vemos que no está pasando y más bien ahora tratan, dicen que ya están con boleta de captura María Corina Machado y toda la gente de la oposición. A mí, la verdad, eso lo repudio y lo condeno de manera radical, ¿no? Yo creo que lo más importante que tenemos que nosotros precautelar es la democracia y combatir cualquier tipo de régimen dictatorial que pueda existir en nuestra región. Esa es mi postura Perfecto, respecto a ese perfecto, punto que tú has tocado. perfecto. Y de ahí un poco justo lo que estábamos tratando y te mencionaba sobre la posición que has ido tomando en cuanto a una posible candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué te decides por esto, Paul? Mira, Cristian, hace unos 2 meses atrás, yo conversaba con algunos dirigentes, inclusive con el ex o la persona que fue dada de baja, el señor Jorge Sánchez, y les decía que en mi carrera política la secuencia mandaría que yo vaya a la asamblea o que repita el parlamento, ¿no? Que he hecho un buen trabajo. Pero se dieron voces para que se ponga como precandidato al señor Diego Borja en un inicio, también ligado al correísmo. Hoy vemos que ya es binomio de la señora Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Él me llamó y me pidió apoyo para ser candidato por la Izquierda Democrática, pero siempre hubo la premisa y la condición de la mayoría de los directores de que sea alguien de las filas del partido. En ese sentido, un día tuve la visita de algunos compañeros del partido, directores de diferentes provincias, y me comentaron de que habían analizado con todos los burós de las diferentes provincias y querían proponer mi nombre. Y para mí eso es un honor, un orgullo. No tengo palabras para describir porque yo no he estado tocando las puertas como otras personas que quieren y dicen, yo quiero ser candidato. A mí me gusta esto porque al ver estas posturas siento que primero los represento y que con mi trabajo me he ganado la confianza de la militancia. Y eso me alienta a tomar la decisión de representar no solo a mi partido, sino a mi país y lograr un cambio real para los 17 millones de ecuatorianos que estamos viviendo una pesadilla hoy por hoy en el Ecuador. En ese sentido, pues tengo el respaldo de gran parte de la militancia y de personas que no son del partido, pero que ven esperanza, que no pueden acudir a las escuelas de los colgados, que no se pueden atender, y que apunta al desarrollo sustentable, cautelando la dignidad humana. ¿Estás por ahí, Cristian? Se fue el audio, no te escucho, no se te escucha.
Se te fue totalmente el audio. ¿Tú me escuchas a mí, Cristian? Sí, entonces quiere decir que yo sí tengo audio y como tenemos este problema tecnológico, voy a agradecer a todas las personas que nos han seguido, que nos han escuchado, agradecerte a ti, Cristian, por el espacio, felicitarte por este tipo de iniciativas que tienes, ¿no? Para dar a conocer el trabajo que venimos haciendo las personas que estamos en el servicio público, trabajando por nuestro país, como tú también lo haces en tu región como concejal. Entonces, nada, decirles que muchas gracias por su atención y espero volver a estar en este espacio nuevamente. Un saludo y que tengan una buena noche.